Historia de la filosofía, por Nicolás Abagnano, volumen 2, 169, parte quinta. La filosofía moderna de los siglos XVII y XVIII. Capítulo 13. La ilustración italiana. 500. La ilustración en Nápoles. El iluminismo italiano, estrechamente unido al francés, tiene como característica propia la preferencia por los problemas morales, políticos y jurídicos. Su principal contribución está representada por la obra de César Beccaria, de los delitos y de las penas, obra que incorpora al campo del derecho penal los principios fundamentales de la filosofía moral y política del iluminismo francés. Por lo que se refiere a la gnoseología, la ilustración italiana tendió, sobre todo, a suavizar las tesis extremistas del francés, consiguiendo un prudente eclecticismo, con el que aquellas tesis pierden una buena parte de su estridencia y de su fuerza renovadora. Los dos centros del iluminismo italiano fueron Nápoles y Milán. En Nápoles, el espíritu del iluminismo encuentra su primera manifestación en la historia civil del Reino de Nápoles, de 1723, de Pedro Giannone, 1676-1748, obra encaminada a mostrar cómo el poder eclesiástico ha ido poco a poco debilitando y limitando el poder político y cuánto conviene a éste ir reduciendo el poder eclesiástico a los puros límites espirituales. Giannone, entre otras cosas, esperaba de su obra una ilustración de nuestras leyes patrias y de nuestras propias instituciones y costumbres. Una figura que pertenece más al iluminismo francés que al italiano es el abate napolitano Fernando Galiani, 1728-1787, que fue durante 10 años, de 1759 a 1769, secretario de la Embajada del Reino de Nápoles en París, y dominó los salones intelectuales de la capital francesa con su ingenio y su brío. Galiani fue especialmente economista. Su Tratado de la Moneda, 1751, contiene una crítica de la tesis del mercantilismo, de que la riqueza de una nación consista en la posesión de metales preciosos. Sus ideas filosóficas, expuestas de una manera no sistemática, sino esparcidas aquí y allí como agudezas de espíritu, están contenidas en las cartas, escritas en francés, en todo conformes con las ideas dominantes en el ambiente francés en que Galiani vivía. En los filósofos que afirman que todo está bien en el mejor de los mundos, Galiani ve ateos patentes que, por miedo a ser quemados, rehusaron terminar su silogismo. Y he aquí, según él, cuál es este silogismo. Si un Dios hubiera hecho el mundo, este sería sin duda el mejor de todos, pero no lo es, ni siquiera de lejos. Por consiguiente, no hay Dios. A estos ateos camuflados hay que responderles, según Galiani, del modo siguiente: ¿no sabéis que Dios ha sacado este mundo de la nada? Pues bien, nosotros tenemos, por tanto, a Dios por Padre y a la nada por Madre. Ciertamente nuestro Padre es una grandísima cosa, pero nuestra Madre no vale nada en absoluto. Tenemos algo del Padre, pero recibimos también algo de nuestra Madre. Lo bueno que hay en el mundo viene del Padre, y lo malo procede de la señora Nada, nuestra Madre, que no valía gran cosa. Carta al abate Malleul, 14 de diciembre de 1771. Contra los ateos y materialistas aduce el argumento de los dados lastrados. Si 10 o 12 tiradas de dados os hacen perder 6 francos, creéis firmemente que es consecuencia de una maniobra hábil, de una combinación artificiosa, de una trampa bien urdida. Pero viendo en este universo un número tan prodigioso de combinaciones 1000 y 1000 veces más difíciles y complicadas, más sistemáticas y útiles, ¿no suponéis en efecto que los dados de la naturaleza estén asimismo lastrados
y que haya allá arriba un pícaro redomado que se divierte engañándonos. Galliani está convencido de que el mundo es una máquina que se mueve y camina necesariamente, y que, por consiguiente, en él no hay sitio para la libertad de los hombres. Con todo, el hombre se cree libre y la persuasión de la libertad constituye la esencia misma del hombre. ¿Cómo resolver el contraste? Si hubiera un solo ser libre en el universo, no habría ya Dios. No existirían ya lazos entre los seres. El universo se desintegraría. Y si el hombre no estuviera íntima y esencialmente convencido siempre de que es libre, la moral humana no iría como va. La convicción de la libertad es suficiente para establecer una conciencia, un remordimiento, una justicia, recompensas y castigos. Basta para todo. Y he aquí el mundo explicado en dos palabras. Está demostrado que no somos libres, pero nosotros procedemos siempre como si lo fuéramos, de la misma manera que vemos siempre roto un bastón sumergido en el agua, aunque la razón nos diga que no lo está. Del censismo francés saca el fundamento de sus doctrinas económicas Antonio Genovesi, 1712-1769, que fue el primero que profesó en una universidad europea la nueva ciencia de la economía. Ejerció, en efecto, desde 1754 la cátedra de lecciones de comercio en la Universidad de Nápoles. Genovesi reconoce como principio motor, tanto de los individuos como de los cuerpos políticos, el deseo de evitar el dolor que nace de la necesidad insatisfecha, y llama a este deseo interés, considerándolo como lo que espolea al hombre, no sólo en su actividad económica, sino también en la creación de las artes, de las ciencias y de todas las virtudes. Genovesi es también autor de obras filosóficas, Meditaciones filosóficas sobre la religión y sobre la moral, 1758. Diceocina, o sea, Doctrina de lo justo y honesto, 1776. En las meditaciones recompone a su manera el procedimiento cartesiano, pero reconoce el primer principio no en el pensamiento, sino en el placer de existir. Yo existo. Este pensamiento y el placer que trae consigo me llena totalmente, y puesto que es tan grande y bello, yo de hoy en adelante me estudiaré todo cuanto pueda, para entretenerme en él y hacer, si puedo, que él se convierta, tanto por reflexión como lo es por naturaleza, en la sustancia de todos mis pensamientos y de los demás placeres míos. El placer para Genovesi es, por tanto, el acto ordinario del yo, el fundamento y la sustancia de toda su vida, y la misma razón se convierte en una facultad calculadora de todo lo que es o es posible. Esta orientación, que parece derivarse de Helvesio, no le impide a Genovesi defender la tesis del espiritualismo tradicional, la espiritualidad e inmortalidad del alma, el finalismo del mundo físico y la existencia de Dios. En Montesquieu se inspiró Cayetano Filangieri, 1752-1788, en su Ciencia de la Legislación, 1781-1788, al aprovechar la obra del filósofo francés para deducir de ella lo que se debe hacer en el futuro, o sea, sacar de ella los principios y las reglas de una reforma de la legislación de todos los países. Filangieri espera de la reforma de la legislación el progreso del género humano hacia la felicidad y la educación del ciudadano. Nosotros haremos ver, dice en el plan de la obra, cómo una sabia legislación, valiéndose del gran móvil del corazón humano y dando una dirección análoga al estado presente de las cosas, a aquella pasión principal de la que todas las demás dependen, a aquella pasión que es al mismo tiempo germen fecundo de tantos bienes y de tantos males, de tantas pasiones útiles y de tantas pasiones perniciosas, de tantos peligros y de tantos remedios, valiéndose, digo, del amor propio. Podrá introducir la virtud entre las riquezas de los modernos, con los mismos medios con que las antiguas legislaciones la introdujeron entre las legiones de los antiguos.
Inspirado por esta confianza optimista en la función formativa y creadora de la ley, Filangieri describe su plan de legislación, en el cual es notable la defensa de la educación pública, defensa que parte del principio de que sólo ella puede tener uniformidad de instituciones, de máximas y de sentimientos, y que solamente por esto la menor parte posible de ciudadanos se deje a la educación privada. Pero frente al equilibrio de los análisis de Montesquieu, el optimismo de Filangieri respecto a la acción legislativa parece utópico. Mario Pagano, 1748-1799, en Ensayos políticos de los principios, progresos y decadencia de la sociedad, 1783-1785, hace suya la doctrina de Vico sobre las tres edades y sobre los cursos y recursos históricos dentro del espíritu del iluminismo. Pero a Pagano le es completamente extraña la problematicidad de la historia que domina la obra de Vico. El curso y recurso de las naciones es para él un orden fatal, debido más a causas físicas que a causas morales. Pagano considera el mundo de la historia como un mundo natural, cuyas leyes no son distintas de las del mundo físico. La naturaleza es un continuo e ininterrumpido paso de la vida a la muerte y de la muerte a la vida. La generación y la destrucción con rápidos pasos en un perpetuo girar sucédense sin interrupción, y los componentes de que está formada la gran masa del universo con una perenne sucesión se unen y se disuelven, y todo perece y todo se renueva por medio de las diversas catástrofes que corrompen los órdenes antiguos de las cosas y producen nuevas formas que se parecen enteramente a las viejas, y así se repiten los mismos tiempos. La decadencia y la muerte de las naciones es, por tanto, inevitable después que han llegado al estado de máximo florecimiento. El mayor triunfo de la razón es el principio del fin. El hombre no tiene poder para alejar las catástrofes que amenazan a la sociedad por la fuerza de las cosas, y el motivo es que es un ser sensible y que por eso está atado a la naturaleza y a la merced de todos sus movimientos accidentales. La función natural de la razón es la de dirigir y no extinguir el sentimiento, esto es, la sensibilidad, de purificarlo, pero no de oprimirlo. El hombre vive tanto como siente, y, puesto que las sensaciones se producen en nosotros por la impresión de los objetos externos, es el hombre, cuando siente así, un ser pasivo y esclavo de las cosas externas de que está rodeado. Su existencia es precaria y depende de la existencia de los objetos externos. La cadena de los acontecimientos accidentales lo envuelve y arrastra, como el torbellino de las olas hace girar los cuerpos que en ellas flotan. Solamente por sus convicciones naturalistas y sensistas, Pagano se adhiere a la tesis de Vico sobre el carácter primitivo de la poesía. En su discurso sobre el origen y naturaleza de la poesía, entiende el nacimiento de la poesía a partir de las pasiones, como efecto de la impresión producida en la máquina por el objeto. En la máquina. Entiende el nacimiento de la poesía a partir de las pasiones como efecto de la impresión producida en la máquina por el objeto en la máquina, esto es, en el cuerpo humano, y atribuye a causas puramente físicas el resurgir de la poesía en la edad de la razón. Y ahora que las naciones son cultas y educadas, y la razón ha acabado con el imperio de la fantasía, si por una fuerza de temperamento en alguno no se despierta y renueva aquel fantástico furor que experimentaron naturalmente las primeras naciones, tendremos versificadores y no poetas, copias y no originales.